Las mañanas en casa de Truong siempre comenzaban de la misma manera. El sonido suave del agua hirviendo, el aroma del té recién pasado y la luz arrastrándose débilmente a través de la vieja ventana. Para los forasteros, es una vida pacífica, hasta el punto de la monotonía. Pero Tío Nu sabía que a veces lo que más miedo da es el silencio excesivo. Aquella mañana, mientras ajustaba la chaqueta de Truong antes de que él saliera, Tío Nu sintió algo extraño. No fue una imagen clara ni un sonido específico. Era una sensación, como si alguien hubiera observado ese gesto íntimo desde muy cerca. Instintivamente giró la cabeza hacia la calle. Nada, solo el camino de tierra familiar y el viento moviendo lentamente las hojas. ¿Qué pasa?, preguntó Truong con una sonrisa tranquila. Tío Nu negoció con la cabeza. Nada, solo pensé que había olvidado cerrar la ventana. Pero no era verdad. Desde hacía varios días, pequeñas cosas comenzaban a repetirse. Un reflejo fugaz en un espejo, una sombra que parecía detenerse detrás de ella cuando iba al mercado, incluso huellas casi borradas cerca del huerto por la mañana. Demasiado vagas para ser pruebas, pero demasiado frecuentes para ser casualidad. Truong seguía con su rutina, ajeno a todo. Jugaba con Dui, hablaba de planos sencillos, de cosechas y fines de semana, y cada vez que él reía, el corazón de Tío Nu se apretaba un poco más. ¿Cómo decirle que algo no estaba bien cuando él había sufrido tanto? ¿Cómo romper esa paz frágil con una sospecha que ni ella misma podía explicar? Esa tarde, mientras regaba las plantas, volvió a sentirlo. Una mirada, no directa, no descartada, sino oculta, calculada. Tío Nu fingió no darse cuenta, pero sus manos temblaron ligeramente. El agua se derramó sobre la tierra como si quisiera borrar cualquier rastro. «Quizás solo estoy cansada», se dijo. «Quizás es el miedo hablando». Pero el miedo no nace sin razón. Esa noche, Truong durmió profundamente. Tío Nu, en cambio, permaneció despierto, escuchando cada sonido: el crujido de la madera, el viento rozando el tejado, el latido insistente de su propio corazón. Pensó en todo lo que habían perdido, en todo lo que aún podía perder. Ella sabía algo. No sabía exactamente qué, ni quién, ni cuándo. Solo sabía que algo se estaba acercando lentamente, como una sombra que crece cuando cae el sol. Y aún así, decidió callar. Porque a veces el silencio no es cobardía. Es una forma desesperada de proteger aquello que más ama, incluso cuando el peligro ya está demasiado cerca. El día avanzó con una calma engañosa. El sol se alzó alto sobre los tejados y el pueblo siguió su ritmo habitual. Voces lejanas, bicicletas pasando lentamente, el eco de una vida sencilla que parecía no conocer el miedo. Pero dentro de Tío Nu, algo se estaba resquebrajando en silencio. Mientras caminaba hacia el mercado, sintió de nuevo esa presencia. No era una mirada fija, sino fragmentos. Un reflejo en el vidrio de una tienda, unos pasos que se detenían cuando ella se detenía. Un silencio demasiado oportuno detrás de su espalda. Apretó el bolso contra su pecho y respiró hondo. Nadie la seguía, se repetía. Nadie, y sin embargo, el corazón no mentía. En el mercado, saludó a los vendedores con una sonrisa ensayada. Compró verduras, eligió fruta, regateó precios como cualquier otra mañana. Pero sus ojos, inquietos, recorrían los alrededores sin descanso. Cada rostro desconocido se convertía en una pregunta sin respuesta. Pensó en Truong. Él había empezado a reconstruirse poco a poco. La memoria fragmentada, la confianza frágil, la necesidad de sentirse útil, fuerte otra vez. Decirle la verdad, o lo que ella creía que era la verdad, podía devolverlo a un pasado que aún no estaba listo para enfrentar. ¿Y si se equivocaba? ¿Y si todo era producto de su propio temor? Esa duda la acompañó de regreso a casa. Al caer la tarde, Truong regresó con Dewey. El niño reía,
mostrando orgulloso un pequeño juguete. La risa llenó el patio, y por un instante, Tío Nu quiso creer que nada malo podía ocurrir allí, en ese rincón donde el amor parecía suficiente. ¿Estás bien?, preguntó Trong al notar su silencio. Sí, solo un poco cansada, respondió ella bajando la mirada. Durante la cena habló poco. Cada vez que Trong levantaba la vista, ella forzaba una sonrisa. Cada vez que él tocaba su mano, el miedo retrocedía apenas un paso, pero no desaparecía. Esa noche, mientras lavaba los platos, vio una sombra cruzar el muro del fondo. Fue rápido, demasiado rápido. El agua seguía corriendo, pero sus manos se quedaron inmóviles. El corazón golpeaba con fuerza, como si quisiera advertirla de algo que la razón aún no aceptaba. No gritó, no llamó a Trong. Se secó las manos con cuidado, miró una vez más hacia el patio y apagó la luz. Subió a la habitación y se acostó junto a él, escuchando su respiración tranquila. Pensó en todas las verdades que no se dicen para proteger y en cómo esas verdades, a veces, se convierten en una amenaza mayor. Antes de cerrar los ojos, tomó una decisión silenciosa: observar, recordar, proteger, aunque eso significara cargar sola con el miedo. Porque Tío Nu sabía una cosa con certeza: cuando algo extraño insiste en aparecer, no es para ser ignorado, sino para ser enfrentado. Y el momento de enfrentar la verdad se acercaba, paso a paso. La noche no trajo descanso. El viento rozaba las ventanas como si quisiera entrar, y cada sonido pequeño, una rama quebrándose, un perro ladrando a lo lejos, se convertía en un sobresalto para Tie Nu. Permanecía despierta, mirando el techo oscuro, contando las respiraciones de Truong a su lado. Él dormía profundamente, ajeno a la tormenta silenciosa que se gestaba dentro de ella. Al amanecer, todo parecía normal, demasiado normal. Tie Nu se levantó temprano, preparó el desayuno y despertó a Dui con besos suaves. Truong salió al patio a revisar las plantas, como si la vida no hubiera cambiado nunca. Pero ella lo sabía. Cuando el peligro se acerca, suele disfrazarse de rutina. Más tarde, mientras barría el suelo frente a la casa, encontró algo extraño. Ninguna era grande, apenas una colilla de cigarrillo, aplastada contra la tierra húmeda, justo al lado del muro. Truong no fumaba, nadie cerca lo hacía. El pulso se le aceleró. La recogió con cuidado y la vigiló largo rato. No estaba allí el día anterior. Ese fue el primer golpe de realidad. El segundo llegó al mediodía, cuando una mujer del barrio, con voz baja y mirada inquieta, se le acercó en el mercado. «Ten cuidado», susurró. «He visto a un hombre preguntando por tu casa». Tie Nu sintió que el mundo se detenía por un segundo. «¿Cómo era?», preguntó intentando mantener la calma. «No te preocupes, no es de aquí». Miraba demasiado. Regresó a casa con el corazón encogido. Cada paso parecía más pesado que el anterior. Al cruzar el umbral, vio a Truong sentado con Dui, ayudándolo a dibujar. La escena era tan pura que casi dolía. Quiso hablar, abrió la boca y volvió a cerrarla. Esa tarde Truong también comenzó a notar cosas. Una motocicleta que pasaba 2 veces demasiado despacio. Un desconocido que se detenía frente a la tienda sin comprar nada. Sus instintos, los mismos que alguna vez lo habían guiado en su antiguo trabajo, se despertaron como una herida mal cerrada. ¿Sientes eso?, le preguntó a Tie Nu en voz baja, como si alguien nos estuviera observando. Ella lo mira. Por primera vez no pudo negarlo. «Sí», respondió apenas. «También lo siento». El silencio que siguió fue pesado. No hizo falta decir más. Ambos entendieron que algo del pasado estaba extendiendo la mano hacia su presente. Esa noche, Truong cerró con llave todas las puertas. Revisó ventanas, apagó luces innecesarias. Información sobreabrazó a Dui más fuerte de lo habitual. El niño, sensible a las emociones, preguntó si todo estaba bien. «Sí, cariño», dijo ella. «Mamá y papá solo están cuidando la casa».
pero en su interior sabía que ya no era solo la casa lo que estaba en peligro. Antes de dormir, Truong tomó la mano de Tien Nu. «Si hay algo que no me estás diciendo», murmuró, «confía en mí». Ella cerró los ojos, sintiendo el peso de la verdad presionando su pecho. Las señales ya eran claras. El peligro no era una imaginación ni un mal presentimiento. Era real y estaba cada vez más cerca. La noche cayó como una sombra espesa, sin estrellas ni consuelo. El silencio no era paz, era advertencia. Tien Nu lo sintió incluso antes de escuchar el ruido, ese crujido leve detrás del cobertizo, demasiado cuidadoso para ser casual. Truong se levantó de inmediato. No dijo nada, no hizo ruido. Solo tomó la linterna y avanzó despacio, como si el cuerpo recordara un oficio que la mente aún no lograba nombrar. Cada paso era una mezcla de instinto y miedo contenido. Tien Nu lo observaba desde la puerta, abrazando a Dui, rezando en silencio para que todo fuera solo una confusión más. Pero no lo era. La luz cortó la oscuridad y reveló una silueta que se movía con torpeza, intentando escapar. Truong corrió. El sonido de pasos acelerados rompió la noche. Durante unos segundos eternos, el mundo se redujo a respiraciones agitadas y al latido feroz del corazón. El hombre logró huir. Solo dejó atrás una huella en el barro y una certeza imposible de negar. Truong regresó con el rostro tenso, los ojos encendidos por una claridad nueva y peligrosa. No preguntó nada. No necesitó hacerlo. «Nos están siguiendo», dijo finalmente. «No desde hoy». Tien Nu sintió que las piernas le fallaban. Cerró la puerta, apoyó la espalda contra ella y por primera vez dejó que la verdad saliera a la superficie. Yo lo sospechaba», confesó con la voz rota. «Vi miradas extrañas, escuché rumores. Tenía miedo de decírtelo, porque estoy embarazada, porque no quería que todo volviera a romperse». El silencio que siguió fue profundo, doloroso, necesario. Truong se acercó y tomó su rostro entre las manos. «El miedo no te hace débil», dijo con firmeza. «Te hace humana, pero esconder la verdad nos pone en peligro». Dui, medio dormido, los miraba sin entender del todo, pero sintiendo que algo importante estaba ocurriendo. Truong lo alzó en brazos y lo abrazó fuerte. «Pase lo que pase», susurró, «nadie les hará daño». Esa noche no durmieron. Hablaron, recordaron, conectaron piezas sueltas del pasado. Truong comprendió que su desaparición, su herida, su pérdida de memoria, nada había sido un accidente. Alguien había esperado pacientemente, demasiado pacientemente. Al amanecer, tomó una decisión. «No vamos a huir», dijo, «vamos a proteger lo que es nuestro y a enfrentar la verdad». Tien Nu lo miró. Por primera vez en días, el miedo cedió espacio a algo más fuerte: determinación. Porque en la vida cotidiana, el peligro no siempre llega con gritos o violencia. A veces llega en silencio, se sienta cerca, observa y espera. Pero también en medio del miedo nace el coraje. Y esta familia ya no estaba dispuesta a vivir con los ojos cerrados. La historia de Truong y Tien Nu nos recuerda que en la vida cotidiana, el peligro no siempre se presenta de manera evidente. A veces no llega con violencia ni amenazas directas, sino con silencios prolongados, miradas extrañas y sensaciones que no sabemos explicar. Muchas personas, como Tien Nu, eligen callar cuando perciben algo extraño, no por debilidad, sino por amor y por miedo a perder lo que más valoran. El miedo es una emoción humana y natural. Nos protege, nos alerta, pero también puede encerrarnos si no aprendemos a enfrentarlo. Tien Nu no habló porque estaba embarazada, porque temía que la verdad rompiera la frágil paz de su familia. Su silencio representa a muchas personas que en la vida real esconden preocupaciones para no preocupar a los demás. Sin embargo, esta historia nos enseña que callar la verdad, aunque nazca del amor,
puede poner en riesgo a quienes queremos proteger. Por otro lado, Truong encarna la responsabilidad y el coraje. Aunque su memoria estaba incompleta, su instinto de protección nunca desapareció. Él demuestra que el verdadero amor no consiste solo en cuidar en los momentos tranquilos, sino en enfrentar el peligro cuando aparece. Amar es asumir la responsabilidad de proteger, de escuchar y de actuar, incluso cuando el miedo intenta paralizarnos. La lección más profunda de esta historia es que la verdad compartida fortalece. Cuando Tío Nu se atreve a hablar, el miedo deja de ser una carga solitaria y se convierte en una fuerza compartida. La comunicación sincera permite que la familia se una, piense con claridad y tome decisiones correctas. En la vida real, muchas tragedias se agravan porque las personas guardan silencio demasiado tiempo. Además, la historia nos recuerda que la familia no es solo un refugio emocional, sino también un espacio de confianza. Cuando existe amor verdadero, la verdad no destruye, al contrario, protege y prepara. Enfrentar los problemas juntos es siempre más fuerte que huir de ellos por separado. Finalmente, esta historia nos enseña que el coraje no significa ausencia de miedo, sino la decisión de avanzar a pesar de él. Proteger a quienes amamos exige valentía, sinceridad y unión. Solo cuando abrimos los ojos y enfrentamos la realidad, podemos transformar el miedo en fuerza y el amor en un escudo verdadero.